Hola, Jerry. Saludos a todos. Que ya estamos grabando. Ok. Aurelia, ¿se puede presentar? Listo. Buenos días a todos. De parte del CAT IAI le damos nuevamente la bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales. En esta ocasión tendremos una expositora salvadoreña y sin más por el momento les cedo la palabra a Aurelia para que haga la presentación de Diana. ¿Me escuchan? Para trabajar ingeniero. Okay. Buenos días, compañero Edwin, todos compañeros. Es un gusto para mí presentar a nuestra expositora. El día de hoy es la ingeniera Diana Leila Fernández con el tema identificación de drogas. Nuestra compañera y amiga, la ingeniera Diana, es química de la Universidad del Salvador. Realizó además estudios de criminalística en la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos. Tomó cursos especializados de la escena del crimen en las academias del FBI en Quantico, Virginia. Ha realizado diversas pasantías en los laboratorios de Michigan, Metro Dade, Miami, Florida y Iowa. Tiene una experiencia profesional amplia. Ha sido fundadora y fue jefe de la División de la Policía Técnica y Científica de El Salvador. A su vez fue fundadora y jefe del laboratorio de la División Antinarcóticos DAN de El Salvador. Fue analista de drogas de la División Antinarcóticos también del DAN en El Salvador. Fue analista de trazas, huellas, zapatos, herramientas, series de vehículos y armas en la Policía Nacional de El Salvador. Ha sido catedrática de la Universidad de El Salvador. De igual manera, fue facilitadora ante la Fiscalía General de la República de El Salvador, así como la Procuraduría de El Salvador y también de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Nuestra compañera ingeniera Diana fue fundadora del CAT IAI de la División Centroamericana y actualmente forma parte de nuestra junta directiva. También fue fundadora de la Asociación de Criminalistas Forenses de El Salvador. Es miembro activo de la IAI y es conferencista internacional y actualmente labora en un laboratorio de los Estados Unidos como analista de control de calidad. Como ven, nuestra compañera ingeniera Diana Fernández tiene una amplia trayectoria y experiencia. No ahondando más en su hoja de vida, cedo la palabra a nuestra ingeniera Diana para que pueda iniciar con su tema. Gracias, Aurelia. Este día, pues, me toca hablar sobre identificación de drogas, también conocida como sustancias controladas. En algunos países, pues, es la semántica, ¿verdad? La que vemos, pero nosotros conocemos más comúnmente como drogas, pero también como sustancias controladas. Vamos a iniciar la presentación con... la siguiente... No sé qué pasa con la siguiente... Jerry. Se puede usar la flechita en el teclado. Sí, lo estoy usando, pero no me pasa. Okay, trata de barra de espacio. No está saliendo. No. Disculpas del caso, pero no sé qué pasa. Bueno, haga un clic en la presentación primero para que se centre en eso y después trata otra vez con la flecha. Ok, ahí abajo, se notó ahí abajo en la izquierda, apareció un... Ok, ya tengo. Allá puede usar esos. Yo creo que sí. Sí, ya. Okay. Bueno, vamos a empezar con la definición de lo que es droga. Droga es una sustancia no alimenticia empleada para producir un efecto en la estructura o funciones de un organismo humano o animal. Es también conocida como una sustancia empleada en el diagnóstico, cura, tratamiento o prevención de las enfermedades del hombre o de otro animal. Es decir, que hasta las medicinas son un tipo de droga, ¿verdad?
vamos a ver la clasificación de sustancias controladas o drogas. Por su legalidad se clasifican como lícitas e ilícitas. ¿Qué quiere decir? Las permitidas y las no permitidas. También por su procedencia las podemos clasificar como naturales, es decir, que se encuentran en la naturaleza tal como son. Semisintéticas, quiere decir de que se necesita de un tratamiento químico para tener esa droga, o las que son completamente sintéticas, que son las producidas mediante reactivos químicos en un laboratorio. Por sus efectos, también se puede clasificar como alucinógenas, estimulantes, depresoras o narcóticos o sedantes. Por su adicción, esa es una clasificación aquí en Estados Unidos, que por su adicción se clasifican como clase 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, cuando son bien adictivas, medio adictivas, eso. Pero realmente la clasificación más importante son las 3 primeras clasificaciones. Vamos a ver que para identificar una sustancia de origen desconocido, hay 3 tipos de métodos para hacerlo. Los métodos físicos, quiere decir los que estamos viendo con nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Con la vista, con el olfato, con el paladar y con el tacto. Métodos químicos, la palabra lo dice, es cuando se utilizan reactivos químicos. Métodos instrumentales son cuando se utilizan, además de reactivos químicos, se realizan equipos especializados, que los vamos a ver más adelante. Generalmente se trabajan con sustancias que son capaces de alterar el comportamiento y la sensación física, y por lo tanto tienen un alto grado de abuso, y por eso son conocidas como drogas. Las que no son como grado de abuso, pueden ser las medicinas, como le dije anteriormente. Vamos a ver la clasificación ya precisamente de las sustancias controladas o drogas como inhalantes, las cannabis, estimulantes, narcóticos, alucinógenos y sedantes o depresores. Entre los inhalantes, pues nosotros lo conocemos, muy conocido entre nosotros, es la pega para zapatos. Entonces, esa pega de zapato es un inhalante que la persona lo inhalan y entonces les produce cierta sensación y cambia su comportamiento. El cemento, pintura, aerosol, latas de crema batida. Pega para zapatos, para aviones, goma. Y algunos solventes que se utilizan en los laboratorios. Los síntomas son parecidos a los analgésicos. Inicialmente se siente estimulación, luego menos inhibido y menos en control y finalmente pueden perder el conocimiento. En El Salvador hemos tenido varios casos sobre estos inhalantes, especialmente con los estudiantes de colegios y de universidades. Sí. Una de las drogas más conocidas mundialmente, pues es de la droga conocida como marihuana, que es un alucinógeno, perdón. Es una planta, ¿verdad? La planta se llama cannabis sativa, que crece en climas templados y tropicales. Como droga se usan las hojas secas y tallos machacadas. Hay más de 400 sustancias en la planta, pero el agente activo principal en la marihuana es el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que se encuentra en mayores concentraciones en la hoja de la planta hembra, porque tenemos planta macho y planta hembra en la marihuana. Como decía anteriormente, la flor tiene alto contenido de THC. Esta flor se seca y esta hasta se vende mucho más caro que la hoja normal, porque tiene alto contenido del tetrahidrocannabinol. Aquí podemos ver en la diapositiva, en la foto de izquierda, que esos son la planta que se está secando. Se seca como cualquier otra planta natural. Esta realmente es una droga natural. ¿Por qué? Porque se ingiere o se usa así como está. Solamente se pone a secar. Y aquí pues tenemos que se fuma. Eso es la forma normal de uso, va a fumarla.
Pero también tenemos el aceite de hachís. ¿Qué es lo que se hace? Que se concentra la marihuana, se extrae el tetrahidrocannabinol y lo podemos tener como aceite o como hachís. El aceite se evapora más y podemos llegarlo a tener en forma de sólida, que es lo que es como tipo chocolate realmente. Su apariencia es como chocolate. Es el conocido como hachís. Aquí tenemos la planta, tenemos la hoja y tenemos, la hoja es bien característica, es aserrada. Y aquí en la otra fotografía podemos ver los 3 tipos de pelos que tiene la planta. Normalmente se llaman tricomonas, pero en nuestro ambiente nosotros vemos que hay 3 tipos de pelos característicos, los cuales los podemos ver bajo el microscopio. Más adelante les voy a decir. Según las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, la sustancia ilícita más utilizada en el mundo. Aunque hoy, actualmente, hay ciertos países que ya la están utilizando legalmente. ¿Por qué? Porque tiene también varias propiedades curativas, especialmente para las artritis. En nuestros países se ocupa mucho las hojas de marihuana para hacerse plastos. La marihuana se coloca en alcohol, se le ponen menta y otras cosas, mentol, pero más que todo es la marihuana en alcohol, y luego eso se hacen plastos en las rodillas, en las articulaciones, y sí hay bastante mejoría. La forma de consumirla pues es fumada normalmente, aunque ya sabemos que el fumar produce cáncer, ¿verdad? Entonces ahora la gente, o sea, no sé quién se lo inventó realmente, pues hoy ya tenemos vaporizadores. Es decir, que se extrae el tetrahidrocannabinol con vapor de agua. Aquí en la fotografía ustedes pueden ver los vaporizadores, que ya no se ocupa, ya no se quema la marihuana, porque al quemar la marihuana es lo que produce el cáncer, o sea, la producción del monóxido y el dióxido de carbono. Entonces, ya con los vaporizadores, que el vapor de agua extrae el tetrahidrocannabinol de la marihuana y las personas lo inhalan, y entonces ya se evita más producir el cáncer en las personas, ¿verdad? Entonces, ya estos vaporizadores, pues ya están, es lo que actualmente se están utilizando en algunas sociedades. Tenemos también la cannabis, la tenemos aquí, se ve como que fuera una medicina, y realmente en algunos países pues lo ocupan como medicina. Además también tenemos estos brownies que le echan marihuana. Y aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay clínicas que preparan estos como... En Estados Unidos está, mire. Como pan dulce, y la gente lo utiliza. Y realmente yo he tenido conocimiento de algunos pacientes que han mejorado bastante su artritis. Realmente hasta la fecha no he averiguado muy bien si hay consecuencias secundarias o problemas secundarios al estar ingiriendo la marihuana como medicina, ¿verdad? Ahorita pues todavía no sé cuáles son los problemas secundarios, pero sí lo están utilizando como medicina en algunos estados de aquí, de Estados Unidos, no en todos. Aquí en Kentucky, yo estoy en Kentucky, realmente aquí no está legalizada, pero sí en otros estados sí la está. ¿Cómo se transporta la marihuana? Pues aquí lo podemos ver, son unos casos reales de El Salvador, generalmente en los tacones de los zapatos de mujeres. Aquí podemos ver tamales, todos sabemos cómo son los tamales. Estos tamales fueron hechos para introducirlos a un centro penal allá en El Salvador. También tenemos en una de las fotografías, tenemos un tambo de gas propano que se utilizan en las cocinas de gas.
Entonces quitaron el gas y allí pusieron la marihuana para poder transportarla de un lugar a otro. Y así fue como lo pudieron detectar la policía de El Salvador. Ahorita, pues, otra de las drogas más comunes, la cocaína, ¿verdad? La cocaína es diferente a la marihuana. La cocaína es un estimulante. Es un estimulante de origen natural. Es un alcaloide obtenido de la hoja de coca, de la especie eritrocilón. Las plantas crecen en laderas de montañas con clima semitropical. Normalmente viven de 30 a 40 años y miden de 6 a 10 pulgadas. Sabemos que los indígenas de América del Sur mastican la hoja para poder trabajar 12 horas sin parar bajo el sol. Entonces, allí la están utilizando como droga natural, porque solo mastican la hoja. Pero podemos ver que también la cocaína la podemos semisinteticar, o sea, como cocaína clorhidrato o como cocaína o como crack, perdón. El agente activo de la cocaína es la ergonina, la cual, dependiendo del proceso químico que se puede aplicar, se puede obtener la cocaína clorhidrato, que es un polvo blanco, o la cocaína base libre o crack, que es una sustancia sólida amarillenta. Ya les voy a decir cómo se prepara el crack. La cocaína, pues aquí lo vemos, la fotografía no está muy bonita, pero es una hoja que tiene como como que fueran dos hojas en una. Esa es la característica de la hoja de coca. Vemos que hay que extraerle los alcaloides a la cocaína. Actualmente todavía se está utilizando eso en América del Sur, especialmente en Colombia, en las montañas, la forma rudimentaria de extraer los alcaloides. Se ponen las hojas de coca ya secas y se le pone cal, gasolina y todo, y ahí pueden ver ustedes indígenas de Colombia en donde la están machacando con sus pies. Y ya después de un proceso químico, entonces ya podemos extraer los alcaloides y ya lo tenemos en forma de polvo blanco. Hay diferentes formas de procedimientos químicos para poder obtener la cocaína, clorhidrato. Esto no lo vamos a hacer porque no todos somos químicos y es un poco difícil de estarles demostrando cómo es que se hace la cocaína, ¿verdad? Entonces, veamos que nada más es una droga semisintética porque tenemos la planta y después de la planta le echamos o le agregamos reactivos químicos, hay un procedimiento y al final tenemos el polvo blanco que es el clorhidrato de cocaína. Ahora, la cocaína base libre también se puede obtener a mitad del procedimiento de la cocaína clorhidrato, pero realmente la cocaína base libre, el crack que las personas están utilizando o están usando actualmente, no es ¿cómo se llama? El proceso intermedio de todo el proceso total de la cocaína clorhidrato, sino que lo que hacen es que la cocaína en polvo, o sea, la cocaína clorhidrato, se mezcla con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio que se pueden comprar en cualquier farmacia y que se utiliza para dolores de estómago, malestares estomacales. Entonces se coloca mitad, una cantidad de cocaína clorhidrato y la misma cantidad en bicarbonato de sodio. Eso se disuelve, ambos son solubles en agua, se disuelven en agua y luego se ponen a calentar a fuego lento y se mueve hasta que se empieza a formar la parte sólida y al final ya tenemos el crack. Eso es lo que se hace en El Salvador, los que venden ya el crack, ¿verdad? Y ya, si ustedes pueden ver, ya son piedritas que son amarillitas. A veces los traficantes le agregan colorantes. Por ejemplo, si no mal recuerdo, en Aguachapán, que es un departamento de El Salvador, había una banda de traficantes que le echaban el color
como anaranjado. Entonces era como para poder distinguir la producción de la cocaína clorhidrato. Entonces ahí eso ya lo podemos ver y ya la cocaína base libre se envuelve en papel de aluminio para evitar que es bien hidroscópico. Quiere decir que absorbe bien fácilmente el agua del medio ambiente. Entonces, por eso se vende en pedacitos, en piezas de papel de aluminio. Sabemos que el crack siempre, eso no se puede inhalar, eso nada más es fumado. Entonces aquí podemos ver en la pantalla las pipas caseras, que esas son las que se usan más, por lo menos en El Salvador, que son tubitos de vidrio de lidocaína, que a veces en los hospitales la botan y la gente la va a recoger, las lava y les ponen alambre de cobre, porque es un buen transmisor de energía. Entonces le ponen alambre de cobre, luego le ponen las dos o tres pedacitos de crack y la encienden y allí la pueden fumar. Esa es la forma de consumir el crack, no inhalado, mientras que la cocaína clorhidrato puede ser inhalado o puede ser inyectado. La forma de transportarla, bueno, esa es otra presentación que tengo, pero aquí doy algunas rapidito, ¿verdad? La forma de transportarla. Esto fue un caso en el aeropuerto, que gente de El Salvador viajaba para Estados Unidos y llevaban desodorantes. Y los desodorantes, ¿cómo vamos a llevar desodorantes de aquí? Perdón, de El Salvador a Estados Unidos. Entonces, la policía no fue les dio interés en verlo y realmente le habían sacado el desodorante líquido y le habían puesto la cocaína clorhidrato para poderla transportar. Este fue otro caso que lo vimos ahí en el aeropuerto internacional de El Salvador, que eran Biblias, que en medio de las Biblias habían roto y habían puesto 1 kilo de cocaína en cada de las Biblias. Tenemos aquí otro caso. Esto lo hacen los encomenderos de El Salvador que viajan a Estados Unidos. Estos eran mangos en dulce. Entonces, los mangos, ahí pueden ver en una de las diapositivas que los mangos los abrieron, le sacaron la semilla del mango y le pusieron una bolsita con cocaína clorhidrato, bien selladita. Entonces, ahí podemos ver que definitivamente es una buena forma de encubrir la droga. Bueno, ustedes pueden, en cada uno de nuestros países sabemos que hay bastante formas de poder encubrir la droga. En pescado, en plátanos, en piña, hasta, no sé si ustedes conocen las conchas, que es una fruta, perdón, es un tipo de marisco, no marisco, pero es rica las conchas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Abren la concha y la lavan bien y le ponen la misma bolsita de plástica con la droga adentro, ¿verdad? Y luego las pegan. Bueno, hay diferentes formas de transportarla. Tenemos aquí, este fue un caso, uno de los últimos casos que yo traté allá en nuestro país, que fue una droga, que fue la cocaína diluida que la había ingestado una mula. O sea, una persona se las había tragado. Entonces, ahí podemos ver, pues, que sí hay diferentes formas de poder transportar la droga. Estos son los kilos. Una de las cosas más importantes cuando hay decomiso de droga es, especialmente para la cocaína, es los logos. Los logos son importantes porque esas imágenes o sea, los logos impresos son de característicos de cada cártel de la droga, ¿verdad? Tenemos acá, esas fotos son enviadas
a la DEA normalmente para que la DEA empiece a rastrear de dónde provienen esa droga. Si ustedes pueden ver en esta foto, ahí en la foto, la cuarta foto, ven que la droga tiene un brillo bien especial. Cuando la droga está bien brillosa, quiere decir que su porcentaje de pureza es bien alta. Cuando la droga es opaca, eso quiere decir que ya ha sido diluida con, ya sea con bicarbonato de sodio, con azúcar, con lactosa, etc. Pero cuando está bien brillosa, es bien característico que su porcentaje de pureza es bien alto. Vamos a ver ahora otro tipo de droga que es el opio. Es un narcótico. Proviene se llama amapola del sueño, que su nombre científico es Papaver somniferum. Es una planta pues con una flor de varios colores que crece en partes cálidas secas de Turquía, China, India, Irán y México. Aquí en Centroamérica no hay producción de opio realmente, ¿verdad? Del opio se extraen varios alcaloides, entre ellos está la morfina, la codeína, la tebaína, la papaverina, con usos médicos, porque ustedes saben que la codeína es para la tos, la tebaína es para el estómago y la papaverina también ayuda para los malestares estomacales. De la morfina pues sabemos que es un narcótico, que hay gente que utiliza morfina para cuando ya está en la última etapa de una enfermedad terminal. Pero de la morfina se puede transformar a heroína, que ya la heroína ya es una droga ilícita. La morfina es una droga lícita, pero siempre está bajo receta médica. Entonces la heroína, pues ya sabemos de que sí tenemos, ¿cómo se llama? Diferentes formas de tipos de heroína, ya lo vamos a ver. Esta es la flor, ¿verdad? Este es de la familia Papaver somniferum, que da sueño, por eso dice somnífero. Aquí tenemos la flor del opio, tiene tonos de diferentes colores. Lo que se hace es que el opio crudo se obtiene haciendo una incisión, se corta. En la fotografía, allí se corta y luego aquí vemos exactamente que allí están los cortes y allí ustedes pueden ver como gotitas, es como látex en blanco, ese es el opio crudo. Pues eso lo recogen y esa sustancia ya se lleva a un laboratorio. Generalmente es un laboratorio clandestino, ¿verdad? Y allí se hace un procedimiento químico y entonces también la heroína se clasifica como una droga semisintética. Quiere decir que tiene parte natural y parte sintética. Por eso se llama semisintética. Aquí tenemos la flor del opio. Esta es una foto que obtuve, que es de Perú. Aquí tenemos la parte izquierda es la heroína de diferentes colores y en la parte derecha pues tenemos que es la morfina, que ese sí ya es de uso médico. Aquí ya vemos que la heroína pues afecta el cerebro, disminuye la respiración y el ritmo cardíaco. Generalmente la heroína es inyectada, casi nunca es no se inhala. Perdón, que yo soy un poco tartamuda, así que perdón. La gente que usa mucho la heroína, pues al final llega a tener enfermedades como el HIV, hepatitis, sífilis y malaria. ¿Por qué? Porque utilizan la misma jeringa y se los pasan de una persona a otra, entonces ahí es donde viene el contagio. Una mujer embarazada que es adicta también puede pasarle la adicción al hijo que tiene, ¿verdad? Y mucho más, pues, le puede pasar todas sus enfermedades que tenga, ¿verdad? El virus del HIV, que es lo más común. La forma de transporte, generalmente la heroína viene en ladrillos, como nosotros le decimos, que viene en bloques, lo podemos ver en la fotografía, o también la podemos ver
como supositorios. Aquí tenemos un transporte, esta es una fotografía real de una mula humana, de este hombre, que se había tragado todas esas pepitas, le decimos también nosotros en El Salvador, ¿verdad? O esos como supositorios. Entonces, eso se los había tragado. Eso es bien difícil poder determinar si la persona ha ingerido o no. Generalmente hay que tomarle una radiografía. Y en la radiografía, pues el doctor dice que sí tiene, ¿cómo se llama? Cuerpos extraños en su estómago. Y podemos ver aquí, y esto tal vez no les guste esta diapositiva, pero es la realidad. Se le da un purgante, es decir, una sustancia que pueda defecar lo más pronto posible, porque tenemos un tiempo regulado por la ley para poder tener a una persona detenida, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que el perito tiene que estar a la par de la persona en un hospital para poder ver si ha expulsado o no las pepitas o los supositorios, ¿verdad? Aquí podemos ver, es terrible. Estos casos son horribles. Ustedes saben, por el mal olor de las heces y todo, ¿verdad? Otra forma de transportarla, pues, es en ropa. En este caso son como máscaras que todas venían cubiertas, escondidas estaba la droga. Hay diferentes formas de transportarla. En zapatos es bien fácil, es bien común, perdón, el transporte de la droga en zapatos. También impregnada en ropa, que son, nosotros decimos, la ropa heroinada. No sé si ustedes utilizan en sus países el almidón para almidonar cierto tipo de ropa. Entonces dice uno, tengo ropa almidonada. En este caso tuvimos pantalones heroinados. O sea que la heroína es bien soluble en agua, la disolvieron en agua, metieron ahí los pantalones y los secaron a temperatura ambiente y luego los volvieron a meter en la heroína hasta que toda la heroína estuvo impregnada en esos pantalones. Y entonces allí, esas son mis manos, yo ahí está en este caso, eran varios pantalones. Ustedes pueden ver al fondo de la valija, es una valija y al fondo están unas piezas que para los que tenemos lavadora, pues compramos esos como para poder aromatizar nuestra ropa cuando la estamos secando en la secadora. Entonces ellos pusieron eso como también para evitar el olor de la heroína, porque es bien característico el olor de la heroína. Ya uno cuando ya tiene experiencia, pues uno entra a una casa y yo podía oler hasta cocaína, marihuana y heroína. Se le desarrolla a uno el olfato, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, eran pantalones heroinados. Tenemos también alucinógenos naturales. Podemos tener los alucinógenos naturales o sintéticos. Por ejemplo, las más comunes son la LSD, la PCP y la mescalina, que son los cactus, y la psilocibina, que son hongos. Vamos a ver los alucinógenos más comunes. Tenemos el peyote, que eso sí se encuentra especialmente en México. El peyote, pues su principal ingrediente es la mescalina. Entonces, también la mescalina se puede producir en forma sintética. Tenemos también perdón. Padre, cállese. Perdón. Tenemos los hongos, que los hongos los podemos obtener en el medio ambiente, pero los hongos se encuentran mucho en Centroamérica y México, y lo que contiene es la psilocibina. Esa es la droga, el agente activo de estos hongos. Y también se pueden producir sintéticamente. La LSD, el ácido lisérgico dietilamina,
sintetizado en 1938. Ustedes saben, al principio de los 80, 90, la LSD fue bien famosa. Hoy ya volvió a hacerse famosa, pero ahora en otra forma. Antes eran como calcomanías, que las calcomanías uno le pone saliva, ahí es donde uno puede absorber el ácido lisérgico y ahí ya está como una droga. Pero también ahora, pues últimamente tenemos la LSD ya en forma de pastillas de diferentes colores como para hacerla más atractiva. Esta es otra forma de la LSD, que puede estar líquida también. También aquí ustedes pueden ver trocitos de azúcar y ven ustedes, hay un círculo azulito. Ese círculo azulito es la LSD, que ha sido como puesta en los cristales de azúcar. Entonces la gente lo ocupa y lo puede endulzar cualquier bebida. Entonces allí está consumiendo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno va a restaurantes o va a bares de no consumir un tipo de cosas porque allí les puede introducir la droga. Tenemos también narcóticos sintéticos, entre ellos de las más famosas, más comunes son la metadona, la oxicodona y ahorita aquí en Estados Unidos el fentanilo. Aquí está mal escrito. Aquí dice fenantilo, pero no es fentanilo. Yo me equivoqué al copiarlo, pero ahorita en Estados Unidos sí hay bastante uso de fentanilo. Tenemos la fenciclidina, que es la PCP, también fue famosa hace años, en 1960. Realmente es un anestésico veterinario, pero lo están utilizando como droga. La fenciclidina, PCP. Tenemos, bueno, la PCP pues es un alucinógeno, dijimos, ¿verdad? Estimulante depresor y anestésico. Se puede tener el PCP en forma de líquido, apariencia de jugo de manzana. Por eso hay que tener mucho cuidado quien le ofrece cualquier tipo de bebida a uno, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Las anfetaminas, esos siempre han sido famosas aquí en Estados Unidos más que todo, pero también ahorita en Centroamérica. La benzedrina fue la primera anfetamina usada para el congestionamiento nasal, es muy buena. Pero debido a los efectos que eran similares a la cocaína, pues ahora es una sustancia controlada. La forma de las anfetaminas, generalmente pues hemos tenido casos que es como cristales y le ponen de diferentes colores para hacer más llamativo. Tenemos también las metanfetaminas. Hay una diferencia química, pero no me voy a poner a hablar de eso, entre lo que es una anfetamina y una metanfetamina. Es un radical metilo que ahí anda por ahí, que hace la diferencia. El famoso ICE. Entonces, eso sí, hemos tenido varios casos en El Salvador y que se parece y tiene la apariencia como que fuera, y es como el crack, ¿verdad? Solo que esta es una metanfetamina. Dijimos que el ICE es tipo de cristal, y tiene diferentes colores, ¿verdad? Aquí lo podemos, son fumadas. El éxtasis, otra droga, que es una metanfetamina, son usualmente tomadas oralmente y también son bien famosas. Las pastillas de éxtasis, a veces las tenemos las pastillas, hemos tenido varios casos de pastillas de éxtasis que algunas veces vienen troqueladas con símbolos, con logos, que eso es lo que hace más atractivo a la gente, ¿verdad? Especialmente los niños, los adolescentes, ven caritas felices en las pastillas y se las toman y se empiezan a hacer adictos a eso. Hay tabletas de MDA, hay de anfetamina, tenemos una gran cantidad, pero las más famosas son esas. Tenemos otra droga que también es un anestésico veterinario, que es la ketamina. Se los traigo aquí a cuenta porque sí, nosotros tuvimos un caso muy bonito en El Salvador de ketamina, que era una persona
llegaba de República Dominicana con un cargamento de ketamina, pero él presentó que tenía él ganado y que lo quería para ese ganado, pero no era así. Era para utilizarla como droga. También se conoce como Super K o el Special K aquí en Estados Unidos, ketamina, que es el símbolo de qué, de la ya se me está olvidando el español. Nada que ver. Entonces es como un clorhidrato de ketamina, se llama, clorhidrato de ketamina. Si ustedes pueden ver, se parece mucho a la cocaína, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Los síntomas se pueden, ¿cómo se llama? Similar. Se ocupa bastante en los ataques sexuales. Le dan ketamina a las mujeres y ya se les olvida de todo y ellas son atacadas sexualmente. Así que es bien importante que sepan de que existe la ketamina y que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es un anestésico. Hay de diferentes presentaciones, inyecciones son para animales, ¿verdad? Generalmente la que utiliza la gente es en forma de pastilla o en polvo. Aquí tenemos la ketamina líquida, se inyecta o se mezcla con bebidas, así que hay que tener mucho cuidado. Los depresores o sedantes, ¿verdad? Eso pues, las benzodiazepinas, eso eran bien comunes hace un par de años, pero hoy ya son, antes era de libre acceso, hoy ya no, ya son recetadas. Entonces ya ahorita sí los tenemos como una sustancia controlada. Tenemos los barbitúricos, la pentobarbital, secobarbital. Esas son medicinas realmente para gente que epiléptica utiliza mucho de eso. Entonces, pero mucha gente abusa de ellos y ya se vuelven adictos a esos. Las benzodiazepínicas, que eso es lo que les digo. El Robipol, eso hasta hay para niños. O sea, estos son sustancias controladas, que hay ciertas enfermedades que la gente utiliza esto, pero al final se hacen adictos a este tipo de drogas. Tenemos esto, ¿verdad? Aquí tenemos esto, el fentanilo y la morfina. La morfina ya sabemos, pero el fentanilo es más potente que la morfina. Es casi el doble de potencia que la morfina, más que el doble, el 100%. Entonces, utilizan ya para la gente que está en estado crítico de una enfermedad terminal. Oxicodona, hidrocodona, eso es también para dolores. La codeína también, hay gente que hoy la codeína también se puede ser adicto a la codeína. Y tenemos anfetamina. Ahorita vamos aquí. En los tipos de análisis, hay 3 tipos de análisis. El primer análisis, que es el más importante, porque el primer análisis de eso depende si se puede capturar o no a una persona, que son conocidas como análisis de orientación o presuntiva, y también se conoce como prueba de campo o de color. Tenemos las segundas específicas, que son las microscópicas, en donde vemos cristales, y la tercera, las confirmatorias o instrumentales. Pero 3 tipos, el tercero de confirmatoria, eso ya queda en la etapa final cuando una persona ya ha sido detenida, ¿verdad? Vamos a ver la prueba de campo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que son rápidas, sencillas y son confiables, pero ahí se utilizan pequeñas cantidades. Las desventajas, más que todo, son resultados cualitativos, nada de cuantitativo. Una de las desventajas mayores son que tenemos falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué significa eso? Que nos da el color de una droga no siendo droga. Falso negativo, no nos da ningún color, pero sí es una droga. Entonces, muchas veces tenemos eso, pero ni modo, hay que usarlo. Y hay resultados inconclusos cuando una mezcla o que las mezclas son coloreadas, entonces ahí tenemos resultados inconclusos.
Entonces vamos a ver que la prueba de campo, pues una prueba química, y es también conocida como prueba de color, porque nos da ciertos colores. Ustedes saben que esta presentación se está grabando y la van a tener en YouTube, entonces la pueden volver a repetir, así que ya me está tomando el tiempo, ya estoy llegando, ya me pasé un poquito, entonces voy a ir un poquito más rápido, pero ustedes la pueden volver a ver en la grabación. La prueba, ¿verdad? Tenemos que saber cuál prueba vamos a utilizar. Ya uno, el perito, tiene que tener experiencia para poder saber qué tipo de prueba va a estar utilizando y cómo puede interpretarla. Tenemos para la marihuana, tenemos dos tipos de pruebas. Una que se conoce como Duquesnoy-Levine, que son dos químicos que eran franceses y ellos se inventaron esta prueba química. El color es característico, la prueba de Duquesnoy-Levine el color es violáceo, azul violáceo. Y tenemos también la otra prueba que se llama como prueba de KN. KN pues es la sustancia química que contiene esta prueba. Y el color ya no es azul violáceo, perdón, sino que es rojizo, ¿verdad? Como el color de un ladrillo. Entonces, para la marihuana eso lo tenemos. Aquí podemos ver en esta fotografía que cuando vamos a una inspección ocular y encontramos droga, generalmente la marihuana se encuentra, si ya es para venderse, se encuentra en papel de periódico, entonces envuelta. Porque el papel de periódico absorbe bastante, evita que el vapor del medio ambiente se absorba en la planta, en la sustancia, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que lo tenemos, ahí tenemos una prueba de color, ¿verdad? La prueba, esa es la de Duquesnoy-Levine. Tenemos para la cocaína solo tenemos un reactivo que se llama el reactivo del tiocianato de cobalto. El tiocianato de cobalto también se puede producir en el laboratorio, pero nosotros, bueno, yo trabajé en la división antinarcóticos y nosotros íbamos a las inspecciones oculares y ahí no podíamos andar con muchos botes, pues es peligroso las zonas donde íbamos, entonces nosotros utilizamos pruebas de campo. Aquí tenemos dos formas de presentación. Hay diferentes formas de presentación y diferentes casas comerciales que producen este tipo de reactivos. Este es el del tiocianato de cobalto. Es una bolsa plástica que es la mejor, es bien segura, en el sentido de que adentro de la bolsa plástica hay tubos. Y aquí ustedes pueden ver que son 3 tubos y en el primer tubo tiene los números 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir? De que esa es la secuencia que la persona tiene que apretar el tubo y quebrarlo para que el reactivo químico salga. En la primera foto ustedes pueden ver que la persona está introduciendo una cantidad pequeña de polvo blanco y luego lo cierra y empieza a quebrar los tubos en ese orden, 1, 2 y 3. En el otro caso tenemos otra presentación que es un tubo, no es de vidrio, sino que es plástico, pero adentro de ese tubo plástico hay otro tubito que es de vidrio, donde está el tiocianato de cobalto. Y entonces ahí ese es más sencillo, solo se aprieta. Perdón, tiene 2 tubitos, uno en el fondo y otro en la tapadera, ya me recordé. Entonces primero se aprieta el tubo de abajo y luego el de arriba. Entonces ahí tenemos esa forma. Tenemos otra forma, como les decía, aquí la sustancia E1 y E2, quiere decir ácido clorhídrico está en el 1 y en el E2 está el tiocianato de cobalto. Tenemos tiras de papel impregnadas de reactivo, que son también súper fácil de utilizarlo. Lo único que las personas siempre tienen que andar con guantes para poderlo utilizar, ¿verdad? Tenemos acá otras
otra superficie que está impregnada del tiocianato de cobalto. Miren que tenemos que usar guantes y allí tenemos que el color característico para la cocaína es un azul, azul cielo, por decirle así, ¿no? Es un celeste azul. También tenemos hisopos, que los hisopos están también impregnados con tiocianato de cobalto y en superficies bien difíciles que son, aquí podemos ver entre la pared y el piso de una casa, podemos ver el color azul que me está dando el color positivo a la cocaína. Tenemos la heroína. La heroína tenemos dos tipos de reactivos. El reactivo que se llama Marquis y el reactivo que se llama Meques. El reactivo de Marquis nos da el color violeta. Es bien bonito este tipo de pruebas de campo porque los policías pueden utilizarlo y ellos no tienen así como mucha práctica, pero el plastiquito le está diciendo qué color le da positivo a la droga determinada. Y ahí dice, ¿cómo se llama? Test de heroína. Lastimosamente todos está en inglés, pero les damos capacitación a los policías cuando ellos van a la escena sin nosotros los técnicos. En el caso de Meques, el color es verde. Y aquí tenemos que son dos tubos, el tubo 1 y el tubo 2. Entonces se aprieta primero el tubo 1 y luego el tubo 2 y nos da el color verde que es característico para la heroína en este tipo de test. Aquí tenemos, este fue el caso que les decía yo de los pantalones heroinados. La fotografía no me salió bien, pero está algo borrosa, pero se puede ver. Ocupé Meques aquí y en la fotografía izquierda, ocupé Meques, me dio el color verde característico. Y el de Marquis, la prueba de Marquis en la derecha, y ustedes pueden ver ahí el color morado. Entonces quiere decir que las pruebas de campo son efectivas, hay falsos positivos, como les digo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, ya el técnico sabe que para la cocaína tenemos la lidocaína, benzocaína, procaína, casi todas las caínas nos dan un falso positivo. El cemento blanco algunas veces nos ha dado también positivo. La heroína también tenemos un insecticida que se llama Desis, o sea, deltametrina, que ese sí nos dio una vez positivo. Pero ni modo, lo tuvimos que capturar a la persona mientras pasaban las 72 horas, se hicieron otros análisis de cristales y ya no nos dio. Entonces, para la marihuana, sí, yo he tenido falsos positivos para la marihuana. Es un tipo de árbol, ay, ahorita se me acaba de olvidar. Pero es un árbol, ahorita se me olvidó, pero sí hay un falso positivo. Pero la marihuana no puede ser porque la forma de la planta es bien característica, ¿verdad? Entonces no hemos tenido. Con la metanfetamina también tuvimos otro problemita de un falso positivo. La miel de abeja nos da un falso positivo para metanfetamina. Falsos negativos, ahí sí. Tuvimos un caso de un plástico negro. La prueba de campo no se podía utilizar, definitivamente. La quisimos utilizar, pero no. A veces la heroína impregnada en tela también nos da ciertos falsos negativos. Y si la droga está mezclada con otras sustancias coloreadas, nos puede dar también un falso negativo. Pero son muy pocos, son raros los casos. Las consecuencias legales. Los falsos positivos, ni modo, la persona se detiene 72 horas. Y luego, mientras se hacen pruebas específicas, y después en la vista preliminar, la persona queda libre. Con los falsos negativos, ahí sí, mala suerte, no detenemos a la persona y se va, ni modo. Tenemos los análisis físico-químicos. Vamos a ver que el análisis de color, como dijimos, es bien importante para poder detener o no a una persona. El análisis microscópico, eso ya lo hacemos en las 72 horas después de haber detenido a la persona. Utilizamos balanza porque es bien importante el peso de la droga, ¿verdad? El peso bruto y el peso neto. El peso bruto es con droga más envoltorios. El peso neto es solo la droga.
microscopio utilizamos en la primera vista, en la primera etapa preliminar, el estereoscópico de luz transmitida. Vemos con la marihuana. En la marihuana podemos ver bajo el microscopio fácilmente 3 tipos de pelos que solo son exclusivos de la marihuana, que son los histolíticos, los glandulares y los filamentosos. Ya los técnicos ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Al nomás verlo bajo el microscopio lo podemos ver. Aquí podemos ver que en otros países no le llaman pelos, sino que tricomonas. No, tricomas, Laura, tricomas. Pero son esos 3 tipos de pelos característicos, ¿verdad? Los histolíticos son los más importantes, que son como uñas de gatos, ¿verdad? Y los demás, pues... Otra cosa, las semillas de la marihuana son bien características, se parecen a la caparazón de una tortuga. Ya es bien característico. Los cristales de cocaína también son súper característicos. Utilizando 2 tipos de reactivos químicos los podemos usar. El cloruro de platino y el cloruro de oro. Entonces, algunos laboratorios ocupan los 2 para estar más seguros, pero no, con solo utilizar un reactivo químico, el cloruro de platino, nos dan como unas palmeritas y con el cloruro de oro nos dan como unas crucecitas. Este es un microscopio de luz polarizada que nos dan colorcitos, es más bonito. Pero en nuestros laboratorios, en algunos laboratorios no tenemos el microscopio de luz polarizada, sino que el común y corriente. Lo vemos en blanco y negro, pero de la misma forma. O sea que con la experiencia de los técnicos ya nosotros podemos utilizar los microscopios comunes y corrientes. Para la heroína también tenemos luz polarizada y luz transmitida. Con un reactivo específico podemos ver también los cristales de heroína y ya con eso es casi 100% seguro de que eso es heroína. Tenemos los delitos de droga, dependiendo de cada país, pues en El Salvador tenemos delitos relacionados a las drogas como siembra y cultivo, generalmente para la marihuana en nuestro país. Fabricación, transformación y extracción de droga, sí lo tenemos. El tráfico ilícito, posesión y tenencia, promoción y fomento y facilitación de medios. Porque la persona que ayuda a que guarden droga en su casa o en alguna casa que ellos tengan y la alquilen, ahí vamos. Hay un tipo de delito para ellos. Bueno, aquí ya se los había dicho que la división antinarcótico es la que incauta la droga. Hacemos la prueba de campo. Si se dio la prueba de campo positiva, se detiene a la persona y se avisa a la fiscalía, se le nombra defensor público y al fiscal del caso y todo. En la vista preliminar, la persona puede quedar detenida o puede quedarse libre. Pero ya, si ya queda detenida en la vista preliminar, entonces ya se tiene otra etapa de instrucción. Ya en la etapa de instrucción es lo que hace el otro laboratorio de la División de Policía Técnica y Científica, que ellos ya tienen equipos especializados. Aquí lo tengo, etapa de instrucción, que es la DPTC, la División de Policía Técnica y Científica. Ellos ya hacen hasta pureza. Para la marihuana no se determina pureza porque la pureza de la marihuana depende de un montón de factores, ¿verdad? De tipo de tierra, tipo de clima, etcétera, etcétera. Entonces, no, para la marihuana solo se obtiene que sí es marihuana, punto. Y para la cocaína sí se le determina porcentaje de pureza, también para la heroína y para otro tipo de drogas. Entonces, en la etapa de instrucción ya se utilizan equipos más sofisticados. Tenemos el espectrofotómetro de transformada de Fourier, que actualmente hay en el laboratorio está un equipo mucho más grande para eso. Y tenemos que esto ya es el análisis confirmatorio. Aquí ya no hay, como dicen en buen salvadoreño, no hay vuelta de hoja de que la droga es droga y hasta aquí le pueden obtener el porcentaje de pureza. También tenemos ellos tienen cromatógrafo de gases con detector de masa. Esa es la última
tecnología que hay para drogas, pues se separa. La cocaína tiene diferentes componentes, entonces se separa el agente activo de la cocaína, que es la gonina, y entonces ya aquí sí se puede determinar porcentaje de pureza. Tenemos, tanto la DPTC como la DAN, tenemos otros equipos, que se llama el TruNarc, que es un equipo que lo podemos andar y a nosotros nos ayuda mucho, nos ayuda a mí, porque es transportable, es portátil y nos da mucha información. Lo ocupamos para bastante tipo de droga, ¿verdad? Para heroína, oxicodona, cocaína, metanfetamina, clonazepam, diazepam, la ketamina, el éxtasis, la dextrometorfan, que son como antitusivos. También este equipo lo puede detectar inmediatamente. En un par de segundos nosotros tenemos ya la información de tipo de droga. Entonces es muy bonita, es muy bueno eso. Además tenemos se llama Hazmat ID, que es una transformada de Fourier, un espectrómetro infrarrojo transformada de Fourier, que también es portátil. Eso lo andábamos en toditos los lugares nosotros cuando andábamos allanando casas en la escena del delito, ¿verdad? Es súper bueno, ¿verdad? Entonces, y ya con eso, ya ni utilizábamos la prueba de color, sino que utilizábamos esto y ya teníamos un porcentaje mucho más alto de seguridad de que eso era una droga. Entonces, hay otro montón, tenemos otro equipo también, un cromatógrafo de gases con detector de masas, también portátil. Súper, ¿verdad? Entonces, ya la tecnología, eso nos ha ayudado de poder tener los equipos sofisticados que tenemos en un laboratorio, tenerlos en forma portátil y transportarlos de un lugar a otro, ¿verdad? También tenemos otro equipo, pero eso sí, ya no me quedó tiempo de ponerla en diapositiva, es un IOSCAN. El IOSCAN determina residuos de droga. Entonces, también nos ayudan bastante porque hay gente que en su ropa tiene residuos de droga. Entonces, eso nos ayuda porque ese detector, el IOSCAN, nos determina en nanogramos la cantidad de droga que se puede tener. Nanogramos, ustedes saben lo que es un nanogramo, 10 a la menos 9 gramos. Entonces, la detección de drogas es muy buena, ¿verdad? Porque cantidades ínfimas de droga, ahí las podemos tener. Eso nos ha servido mucho, especialmente cuando en las embarcaciones, a veces la droga la tiran al mar y ya no podemos encontrar droga. Pero los tripulantes del barco traen la ropa, nosotros hacemos el análisis en la ropa y podemos encontrar residuos de droga. Entonces es muy bueno. Así que eso es todo. Creo que cabalito, me llevé la hora ya para las preguntas. No sé si tenemos tiempo si hay algunas preguntas. Ahí está mi correo electrónico. Estamos a la orden. Yo ahorita ya no estoy trabajando, ya no estoy en El Salvador, estoy aquí en Estados Unidos. Estoy trabajando en un laboratorio de control de calidades. Siempre estoy en lo mismo y pues estoy activa en las cosas de ciencia forense, ¿verdad? Me fascina. Mi goal, como dice, mi objetivo aquí en Estados Unidos es, primero Dios, es llegar a trabajar, aunque sea un par de meses, a la policía de aquí de Lexington. Entonces, en la escena del crimen. Vamos a ver, ahí andamos tocando, como dicen, ¿verdad? Andamos viendo quién nos puede ayudar para recomendarnos, pues, porque los latinos aquí, pues sí tenemos oportunidades, pero yo quiero trabajar en la policía de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Así que gracias y con eso es todo. No sé si, Edwin, si tenemos algunas preguntas. Sí, Diana, muchísimas gracias por la charla, súper interesante y de verdad que nos actualiza mucho el tema de drogas. En realidad tenemos 14 preguntas, entonces voy a ir directamente a una por una. A nivel policial, ¿qué clasificación se da cuando el tipo de drogas ilícitas y su trasiego por medio de los aeropuertos?
generalmente eso es, ¿cómo lo tipificamos el delito? Sí, Eso básicamente. quiere decir, ¿Por qué me agarra aquí otra vez? Porque el higo está por allá. me imagino, eso es tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas en un aeropuerto. Cualquier cosa que pase en un aeropuerto, eso es tráfico internacional de drogas. Un delito contra la salud pública, me imagino. Ah, sí, no, por supuesto, ¿verdad? En la segunda, ¿cuáles son las drogas que con más frecuencia se trasiegan y producen en Centroamérica? Más que todo es la cocaína. La cocaína es la principal, lleva el primer lugar. Porque saben que el trasiego se hace desde Colombia o Suramérica, pero generalmente es Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos. Okay. Cocaína es la primera. La marihuana generalmente no mucho. La marihuana generalmente es en territorio nacional, en cada uno de nuestros países. Okay. La metanfetamina es un tipo de droga sintética. ¿Qué otros ejemplos de drogas sintéticas hay? La tenemos todas. Pudieron ver la mescalina, la PCP, todas esas las podemos encontrar en forma natural y también en forma sintética. La heroína es semisintética, pero las metanfetaminas todas son sintéticas. La oxicodona, que son analgésicos para dolor de cuerpo o dolor de cualquier dolor, pero esas son sintéticas. Allí lo pueden ver en la presentación. 10 más ejemplos, ¿verdad? El PCP, la mescalina, la ketamina, ¿qué? Oxicodona. Bueno, hasta para la tos. Eso es una medicina que ahorita, ¿cómo se llama? La codeína ya no se produce en forma natural porque sale muy cara. Entonces es mucho más barata producirla en forma sintética. La codeína es una droga. Si ustedes toman codeína, una cantidad, ustedes se pueden sentir en onda, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Ok, la siguiente. ¿Sabe la expositora de unos stickers que conllevan las drogas? Me imagino que eso es lo que se explica respecto a la identificación de cada cártel. Pero si gustan, nos puede ahondar un poquito más sobre eso. Ok. La DEA, hay una oficina de la DEA en El Salvador. Ellos son los que hacen todos los contactos. Nosotros les mandamos las fotos de los logos, porque cada cartel ocupa un logo para poderlo transportar a su comprador. Eso es lo que nos dijo la DEA, ¿verdad? De que ellos han podido comprobar de que dependiendo de qué cártel y quién también va a ser el comprador, les mandan ciertos logos. Porque hemos encontrado en barcos, en aviones también, diferentes tipos de logos, pero el logo se repite. A veces tenemos 100 kilos de un mismo logo. O todo el cargamento tiene un solo logo. Porque yo presenté varios logos. En algunos decomisos hemos encontrado 2, 3 logos. ¿Qué quiere decir? Que eso va a diferente también comprador. O la DEA sabe, eso sí, que ellos saben también qué tipo de logos utiliza cada cártel para diferentes también compradores, para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Ok. Diana, ¿cómo diferenciar analíticamente la marihuana, la cannabis sativa, del cáñamo? Lo que pasa es que el cáñamo es un tipo de cannabis sativa, pero ¿cómo se llama? La marihuana tiene el tetrahidrocannabinol, ¿verdad? También la planta de marihuana, la parte del tallo
en el tallo no tiene tetrahidrocannabinol. Entonces el tallo en algunas de las plantaciones lo utilizan como cáñamo. ¿Ya? Pero hay un tipo de cáñamo que no tiene, o sea, el cáñamo en sí no tiene tetrahidrocannabinol, no tiene. Y si en la planta podemos ver que el tallo no sirve para droga, solamente la planta y especialmente la flor. Ahí la flor tiene el mayor porcentaje, ¿verdad? Pero el cáñamo no, hay diferentes tipos de técnicas, ¿verdad? Para poder determinarla, pero el cáñamo no tiene, o sea, el tallo de la planta, usted puede pelar una planta, la planta tiene una altura algo alta, entonces quitamos la hoja y el cáñamo, eso no tiene tetrahidrocannabinol, como también la semilla no tiene tetrahidrocannabinol, no tiene. La semilla, se me olvidaba, la semilla la utilizan para alimento para pájaros. Cuando yo estuve en Costa Rica, hice también una capacitación allí en el OIJ, hubo un cargamento un decomiso de semillas. Entonces el dueño del cargamento decía que esas semillas eran para alimentos para pájaros. Ok, es cierto. Se ocupa para alimentos para pájaros, pero siempre y cuando la semilla se hace pasar por un equipo se le hace pasar rayos alfa, hay un tipo de radiación, no recuerdo cuál tipo de radiación es, pero se infertiliza la semilla. Cuando se infertiliza la semilla, eso ya es para pájaros, porque tiene bastante resina, bastante aceite. Entonces, lo que se hace, en ese caso, cuando yo estuve en Costa Rica, hicimos germinación de las semillas. De cada saco sacamos 50 semillas. Las pusimos a germinar en un beaker con algodón, agua, y las poníamos todas las mañanas al sol para que tuviera todas las condiciones de siembra. Entonces, después de 3 días, de 3 a 4 días, si las semillas empezaban a germinar, eso no era para alimentos para pájaros, ¿verdad? Entonces, lo mismo sale que de la planta de la marihuana, el cáñamo, o sea, el tallo no tiene THC, solo la hoja y la flor. Entonces, yo nunca hice ningún, ¿cómo se llama? Análisis de cáñamo, o sea, del tallo de la planta, nunca lo hice. Realmente no sé si en el otro laboratorio lo han hecho, realmente no sé, pero como ya sabemos en estudios anteriores que han hecho otra gente, que ya solo en la planta en la hoja y en la flor hay THC, los cargamentos, o sea, las plantaciones de marihuana, lo que se hace es que después de un tiempo determinado se incineran, se queman. Pero yo nunca hice análisis de cáñamo, o sea, del tallo de la planta de marihuana, porque ese es el cáñamo, el tallo. Dice, en su experiencia, ¿cuál ha sido el método más ingenioso que recuerdes se haya utilizado para transportar droga? Ay, en pescado seco, en piñas. A mí en las conchas, no sé cómo se llaman conchas ahí en diferentes partes de Centroamérica. ¿Sabes lo que son las conchas, Edwin? Sí, correcto. Es como un molusco o algo marino que viene cerrado, se abre para comerlo de adentro. Lo de adentro. Entonces lo que hace la gente es, abre la concha, le saca la comida, lo lava y le pone una ¿cómo se llama? Una bolsita de cocaína en polvo y luego pegan de nuevo la concha y ahí va. Hay diferentes. Bueno, en hieleras, las hieleras común y corriente, donde está el aislamiento de la hielera, allí lo recubren todo de droga. Lastimosamente, bueno, yo tengo otra presentación de toda la forma de transporte de droga en El Salvador.
Yo tengo toditas las diapositivas. Puede ser que posteriormente podamos dar otra presentación del transporte de drogas, diferentes formas de transporte, pero hay diferentes. Así que... Ok. Excelente. ¿Y los usos de los kits son recomendados solo dentro del laboratorio o cuando se va a hacer alguna diligencia en el campo donde esté la droga? No, los kits de la prueba de color generalmente solo se utiliza en el lugar donde se decomisa la droga. Ya en los laboratorios, pues ellos ellos casi no tienen, si no mal recuerdo, ellos preparan sus reactivos, ¿verdad? Preparan sus reactivos porque son fáciles de preparar y ellos tienen sus botecitos, tienen todas las comunidades del mundo. Las pruebas de campo se utilizan y por eso se llama prueba de campo. Porque en el campo, en el lugar donde se decomisa la droga, ahí se hace la prueba de campo y es mucho más fácil. Entonces es recomendable nada más en el campo. Ok, esta pregunta creo que la respondió cuando puso el ejemplo de las semillas para germinar, pero igual se la voy a leer. Dice, ¿cómo determina analíticamente que la semilla corresponde a una semilla marihuana, aparte de sus características morfológicas? Ah, bueno, es lo que te decía. Fíjate que también yo probé las semillas, machacarlas y ponerles en la prueba de campo. Entonces, yo sé que la semilla no contiene THC, pero la semilla ha estado en contacto con las hojas. Porque la semilla encontramos el poco de marihuana y entre la marihuana encontramos semillas. Entonces la semilla estaba en contacto con las hojas. Por lo tanto, el THC se ha pasado a la superficie de la semilla. Entonces yo muchas veces machaqué semillas encontradas en la escena y le ponía la semilla en la bolsita de la prueba de campo y me daba el color. Entonces quiere decir que esa semilla estuvo en contacto con marihuana. Eso. Y si no, pues germinarla. Y al germinarla, pues vemos que la planta de marihuana tiene sus características físicas, que son las hojas son aserradas. Ok, va muy de la mano con la siguiente pregunta. Dice, el análisis de la trituradora de hojas de marihuana o semillas solo se hace por medio del microscopio. ¿La hace un químico o se debe complementar con un CGMS? Me imagino que es un sensor de monitorización. No, con la cromatografía de gases. No, en El Salvador actualmente la marihuana no se analiza en ningún equipo sofisticado, ni en cromatógrafo, ni en transformada de Fourier, nada. No, la marihuana nada más se hace el análisis de color y el microscópico, nada más. ¿Por qué? Okay. O sea, no es de mucho interés realmente, pues. La marihuana es súper fácil de poderla... son técnicos con mucha experiencia, pues, ¿verdad? La marihuana no se utiliza en ningún tipo de instrumento, equipo instrumental, no. Ok. La siguiente dice, ¿cuáles son los métodos más recomendados para el análisis, reconocimiento o identificación de este tipo de sustancias? Lo dije, los análisis son dependiendo de la etapa en que estamos. Si nosotros estamos en la etapa de investigación y vamos a una escena del delito, allí tenemos nada más que hacer la prueba de color. Luego tenemos 72 horas para hacer otros análisis específicos. Ya con los análisis específicos, el perito dice, sí es droga, sí es cocaína, sí es heroína, sí es marihuana, sí es PCP o lo que sea. Entonces, luego se va a la vista preliminar. El fiscal lleva el resultado del técnico, del analista, y ya el juez es el que determina si se va a la etapa de instrucción. Ya en la etapa de instrucción, ya allí sí necesariamente se utiliza el equipo instrumental, pero para la marihuana no, definitivamente. Okay.
con eso también respondió la pregunta que nos hacían. ¿Cuál es el tiempo de respuesta de la autoridad para identificar una sustancia? Me parece que quedó de acuerdo con esto. La siguiente dice, ¿qué cuidados hay que seguir al momento de levantar o recolectar la evidencia para preservarla lo más limpio posible? Sobre todo cuando no se está en las mejores condiciones para obtenerla, ya sea en el mar o en algún lugar de difícil acceso. Y que por su naturaleza se debe actuar con rapidez. Sí, no, normalmente sabemos, aquí pues tampoco esa es otra presentación de cómo llevar la cadena de custodia, el embalaje. Entonces, nosotros tenemos, por lo menos en la NAN, cuando yo trabajaba, allá hay, y hasta ahorita se sigue con lo mismo. Hay tipo de plástico, hay unos plástico especial para poder embalar las grandes cantidades de droga. Cuando son drogas, cuando es pequeñas cantidades, también tenemos bolsas especiales para poderla embalar, que eso es lo principal, ¿verdad? Embalarla e identificar la droga para poder mantener la cadena de custodia. Esa es otra presentación al hablar sobre cadena de custodia de drogas, ¿verdad? ¿Qué es? Ok, dice, usted comentó que usar guantes cuando se realizan las pruebas. ¿Por qué esa recomendación? Generalmente primero es por la contaminación. Sus huellas van a quedar allí. Por si algunas veces la gente mandamos los envoltorios, los mandamos a que puedan determinar, que puedan, si tienen huellas digitales, ¿verdad? Entonces necesitamos guantes para no contaminar la evidencia, porque muchas veces tenemos, no solo decomisamos drogas, sino que decomisamos dinero, decomisamos documentos, etcétera. Otra cosa es, nosotros usamos esos reactivos químicos. Generalmente, entre los reactivos químicos está el ácido clorhídrico, el tiocianato de cobalto y otro tipo de reactivos que son dañinos a la piel. Entonces, es también para la protección del técnico, ¿verdad? Que tenemos que usar reactivos químicos. El tiocianato de cobalto tiene cianuro. Uno de los componentes es el cianuro. Entonces, que nosotros ocupamos ese reactivo a diario o bien seguido, ¿qué es lo que puede hacer? Nos podemos enfermar nosotros también, ¿verdad? Y más que todo, el ácido clorhídrico, si nos cae un poquito de ácido clorhídrico en la mano, en la ropa, se nos rompe, pues. Entonces, es muy peligroso. Es también para la protección tanto de la evidencia como del técnico. Ok, dice, el policía, sobre todo en Centroamérica, tendría que andar diferentes reactivos para detectar todo tipo de droga. Sí, sí, cuando, por lo menos en El Salvador, nosotros capacitamos a todos los policías de la División Antinarcóticos, porque ella es la especialista en drogas. Entonces, creo que siguen capacitándolos y yo, por ejemplo, cuando ellos iban a lugares bien peligrosos y decían, no, ustedes hoy no van, ellos iban y les preparaba un kit, ¿verdad? Un kit de cada una de las drogas y ya ellos sabían cómo usarlas, porque se les hace capacitación, ¿verdad? Si se dieron cuenta, en las bolsitas, en los kits de droga, generalmente estaba el número 1, 2 o 3, ¿verdad? El número 1 es lo que tienen que apretar primero, el reactivo primero, el 2 también y el 3, o si no, porque hay otros reactivos que no tienen esos números, pero ya ellos ya saben que tienen que apretar esos tubitos de izquierda a derecha, así, de sencillo. Okay. Y la última pregunta, doña Diana, dice, los detenidos siempre alegan que las drogas se las pusieron. ¿Cuáles son las medidas que han determinado para evitar esta circunstancia? Bueno, eso es que todo delincuente dice que no ha cometido el error, ¿verdad? Entonces, eso se encarga la fiscal más que todo y el policía de campo, ¿verdad? Pero más que todo no. Acuérdense que si el narcotráfico es salvadoreño y está en nuestro país,
los policías hacen un seguimiento. Ellos tienen una carpeta de seguimiento. No es así de la nada. Lo que sí tenemos, que son así de repente, es en el aeropuerto. Gente que entra y sale del país que viene con drogas, ¿verdad? Entonces ahí normalmente los que están en el aeropuerto ya son encomenderos o son gente que los han contratado para llevar droga de un lugar a otro, ¿verdad? Así que esa es la excusa de siempre, ¿verdad? Sí, bueno, ya esa fue la última pregunta. Tuvimos un total de 15. Agradecerle nuevamente por su tiempo, participación. Definitivamente una charla muy interesante, muy enriquecedora, muy amplia también, que se puede derivar en otras charlas adicionales. Y a todos los participantes, tuvimos un punto máximo de 42 personas. Nos llena mucha satisfacción y nos motiva a seguir dando este tipo de capacitaciones. Los invitamos para este próximo sábado, 28 de agosto. Tendremos un tema muy interesante a cargo de nuestro amigo y colega Enrique Brune de Argentina. Vamos a estarles dando la información y la publicidad en el transcurso de estos días. Y nuevamente agradecerles por su tiempo, por su paciencia, y nos vemos entonces el sábado 28 de agosto, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias nuevamente por su participación. No sé, Diana, si quiere hacer las palabras de despedida, ya cierre definitivo para cerrar la sesión. Bueno, me alegra, ¿verdad?, haber dado esta charla, pues pasé años. Yo estoy en esta parte de la ciencia forense desde 1987. Se podrán imaginar cuántos años tengo de estar en esto. Antes de eso, pues fui catedrática de la universidad por 11 años y realmente sigo con ganas de seguir trabajando. Y como les dije anteriormente, pues espero trabajar en la policía de aquí de Lexington, espero. Y agradezco a la gente que se conectó y que nos sigan, que se sigan conectando, pues, porque tenemos buenas charlas, buenos expositores y más que todo gente con mucha experiencia, porque eso es lo que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, pues yo ya no estoy en el campo de la policía, ¿verdad? Pero yo sigo siempre estudiando y viendo, estoy bien interesada. Y los invito, más que todo a la gente joven, que sigan y más que todo que vayan a conferencias, vayan a todas las conferencias de ciencia forense sobre criminalística. Realmente yo, desde que yo salí de la universidad, creo que mi padre, le agradezco mucho a mi padre, que él me decía, hija, las conferencias, los seminarios son tan importantes y hay que pagar. Yo he pagado un montón de mi dinero. Han habido conferencias en todo Centroamérica. Yo ahorro dinero y yo voy, porque esa es es bien importante para la vida profesional de cada uno de nosotros. Así que les agradezco mucho su participación y nos vemos el 28 de agosto, es decir, en 15 días, ¿verdad? Para ver al compañero argentino, muy bueno el argentino. Tenemos muy buenos expositores, así que pasen feliz fin de semana y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a doña Diana y a todos los participantes. Nos vemos el 28 de agosto, si Dios nos permite. Un gusto, hasta luego. También la grabación de eso será disponible en YouTube probablemente a partir de mañana tarde. Buenos días y gracias por venir. Ok. Muchas gracias, bendiciones. Saludos. Jerry. ¿Sí? Yo vi en la presentación que unas rayas rojas. Yo no lo hice. Sí. ¿Quién? Eso es una cosa de marcar en la computadora, a veces en la pantalla. Sí, pero yo no lo hice porque no es, necesito hacerlo con algo y yo no lo hice. Y en la grabación va a salir eso. No sé. Probablemente, pero no tenía ninguna diferencia. La presentación era perfecta y eso volado en la pantalla no importa.
No te preocupes. Sí, porque yo la vi y Sí, no sé qué. sí, Ujú. bueno, cuando llegó era demasiado tarde. Sí, sí, sí. Bueno, Era espero que. excelente, Diana, excelente. Ok. Uno de los mejores que hemos tenido. Gracias. Ok, Entonces, entonces, martes nos vemos todos, ¿verdad? Nos vemos el martes, si Dios quiere. sí, la junta directiva. Ujú. Tenemos la información de Quique. Ah, sí. Yo voy a contactarlo para que me mande la información. Gracias. Hoy le voy a Para hacer- escribir. hacerlo con más tiempo y el nombre del tema, Sofi.